Estimados amigos, ¿cómo están? Hemos empezado el programa de una manera hermosa porque hemos empezado en nuestro segmento Poesía de Opinión con un hermoso poema. Yo creo que de eso se trata, la importancia que tiene la poesía en la vida, en nuestra forma de relacionarnos, en expresarnos. Yo quiero agradecer evidentemente a Caras de la Cultura la invitación que nos ha dado en este segmento de difusión de la poesía. Como ustedes ven abajo, está Poesía y Opinión. Entren ustedes al Google, ponen exactamente igual como está escrito Poesía y Opinión, y ahí los va a llevar tanto al blog a ver toda la poesía que hay escrita, como a unos links, tanto del correo electrónico como de un Facebook. Lean, opinen y envíennos sus poemas. Nosotros nos vamos a encargar de publicarlos y eventualmente de invitarlos a ustedes a este programa para hacer poesía, para conversar sobre poesía, para opinar de poesía. Hoy en día, Humberto Polar está con nosotros. Humberto Polar es una persona, es un creativo, es un artista que evidentemente nos debe enorgullecer a todos los peruanos. Es uno de esos creativos que en este momento tiene un reconocimiento mundial. Y él, como artista, como músico, como poeta, pero fundamentalmente como creativo, nos abre a nosotros las posibilidades de entender la importancia que tiene la poesía en las relaciones entre todos nosotros. Yo quiero invitarlos justamente y preguntarle, Humberto, tú te defines a ti mismo como un creativo. ¿Qué es para ti ser un creativo? Bueno, buenos días ante todo, Rubén, muchas gracias por invitarme a este lindo programa. Para mí ser un creativo esencialmente es potenciar esta capacidad humana que todos tenemos hacia la creatividad de una manera conscientemente profesional o aplicada a un ejercicio profesional, por así decirlo. Es decir, parece un poquito, o sea, la etiqueta de creativo, ¿por qué corresponde a una profesión en específico? Porque todos los seres humanos lo somos. Pero el creativo en sí, o en el trabajo que yo realizo, pongo, digamos, estos recursos de la creatividad al servicio de, en este caso concreto, el trabajo que yo hago al servicio de la comunicación. Entonces, por lo tanto, yo dirijo equipos y trabajo con gente que tratamos de darle una mirada más creativa, más más propositiva a la comunicación publicitaria, por ejemplo, que es un campo en el que yo me desarrollo, pero también lo he hecho en el campo editorial. Es decir, la creatividad es lo que permite que no se estanque una manera de hacer un oficio de comunicaciones o un oficio, digamos, como el periodismo, como la misma publicidad y ciertamente como las artes y la literatura, ¿no? Porque la creatividad es lo que nos permite estar revisando todo el tiempo qué es lo que hemos dicho antes para decirlo mejor. El ser humano tiene una capacidad inagotable de cuestionarse a sí mismo y superarse a sí mismo. Eso para mí es la esencia de la creatividad. Muy interesante, porque tú al hablar de la creatividad has tocado un tema esencial, que es la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? Muchos de los problemas de los seres humanos tienen que ver con las dificultades, los problemas o los males entendidos que hay en la comunicación. La creatividad, la innovación justamente busca innovar, renovar, cambiar o encontrar aquellos puntos en los cuales las comunicaciones permitan mejorar nuestras relaciones humanas. Tú que estás en el mundo de la publicidad, ¿cómo enfocas ese tema de las comunicaciones? Bueno, es que precisamente la creatividad es lo que permite que el proceso de la comunicación llegue a un feliz término, porque genera llamarte la atención. Te lo pongo como un ejemplo muy sencillo. Si no me llama la atención conversar contigo, nunca voy a escuchar lo que tú tienes para decirme. Y si nunca escucho lo que tú tienes para decirme, nunca voy a saber cuál es tu propuesta para mí, ¿no? Entonces, pero todo parte de esta cosa bastante elemental y al mismo tiempo tan de que tú logres captar mi atención, ¿no? Entonces la creatividad aplicada a la comunicación consiste precisamente en eso. Yo puedo tener un mensaje tremendamente relevante para la sociedad o para un producto o para un caso particular, pero si no tengo el carisma, por llamarlo de alguna manera, para ser escuchado, no va a pasar nada. Eso se va a quedar en una cosa teórica. Y la creatividad precisamente es lo que nos permite encontrar maneras encantadoras, maneras divertidas, maneras relevantes, maneras emotivas de que se logre ese vínculo entre el que habla y el que escucha.
¿no? O sea, a veces somos muy abstractos y decimos, no, simplemente con tener un buen mensaje es suficiente. No, no es solamente qué dices, sino cómo lo dices. La suma de ambos es lo que te permite el éxito, o sea, que te escuchen finalmente. Quiero tocar un tema porque estamos en la semana previa a la Natividad de Jesús, y es una semana que debería ser muy particular, porque da la casualidad que el mensaje que nos dejaron fue justamente, nos dejó Jesús, es un mensaje de paz, de alegría, de amor, de amistad, de fraternidad, una serie de cosas que nosotros de una determinada manera nos alarmamos cuando la vemos totalmente sepultada por el consumismo. Claro. Y antes del programa conversábamos justamente sobre el consumismo y las generaciones. Me gustaría que nos comentes un poco sobre ese tema. Mira, es cierto que la Navidad, digamos, al final es una fecha, pero también es una manera en la que, en este caso, el mundo cristiano se comunica con sus fieles, ¿no? Pero precisamente, fíjate cómo es un buen ejemplo de un mensaje que, a punta de haber sido trastocado y envuelto en otra cosa que no es su esencia, ya no dice lo que quiere decir, ¿no? Hoy en día Navidad es sinónimo en cierta generación, como la tuya o la nuestra, es sinónimo de comprar, es la tensión de tengo que comprar regalos, ¿no? De pronto en las generaciones más jóvenes ya no hay tanto esa presión, pero sigue siendo algo que está tremendamente ligado con una época para comprar y vender. Entonces, la misma palabra, o sea, se ha resemantizado. Navidad ya no significa la natividad de Jesús, significa un periodo donde se compran un montón de cosas, donde hay ofertas, y además, sí, se celebra este aniversario. Entonces, fíjate que hay que volver a comunicar la Navidad. Para mí hay que volverla a comunicar, hay que partir otra vez de lo que o sea, cambiar completamente el mensaje. La esencia es la misma, pero se tiene que comunicar de otra manera. El tiempo del programa, de ese segmento, es bien corto, entonces quisiera pasar al otro tema, a tu visión artística. Tú eres músico, tú eres poeta, y justamente acá tengo dos de los poemarios que has publicado. Sí. Uno es 1982 a 1995 y el último que ha sacado recientemente, 1998. ¿Por qué esa tendencia a intitular tu poesía con fechas? Claro, mire, eso tiene que ver con algo que tenía yo muy presente cuando empecé a escribir poesía y que se ha ido afirmando, y es que para mí el título de un libro dice mucho, ¿no? Entonces, pero precisamente hay tantas palabras dentro de los poemas que yo prefiero que no haya otras palabras en el título que te distraigan de mirar lo que hay adentro. Entonces utilizo números, ¿no? O sea, es, por ejemplo, o sea, un poco el ejemplo me viene en la música clásica, pues, o sea, fuera de algunos etiquetas que se le ha puesto, uno piensa en la primera, Beethoven, en la segunda, Beethoven, en la tercera, o sea, están cuantificadas, ¿no? La que escribió primero, la que escribió después. Yo, siguiendo esa línea de pensamiento, quise ponerle a mis libros en los años en los que está registrada la poesía, en los años en que sucedieron la poesía que está registrada. Por ejemplo, bueno, el primero es en realidad una compilación de 6 poemarios escritos entre 1982 y 1995. Entonces, después de romperme la cabeza pensando qué nombre puse, dije, ¿por qué no le pongo el año ya? ¿No? Y después, cuando escribí este libro que acabo de publicar, que lo escribí hace 15 años, fíjate, fue durante el año 1998 y finalmente me di cuenta que podría haber seguido la tendencia en mi primer libro, y por otro lado el año, que además está escrito en letras, no en número, te dice muy claramente que el libro trata de los registros de algo que se pensó en ese año, porque ese año fue un año muy particular para mí. Humberto, lamentablemente, como te digo, el tiempo es un tirano, ¿verdad? Y yo quería realmente tener la oportunidad de escuchar una poesía tuya, pero ya de producción me están diciendo que el tiempo se nos ha consumido, y yo tengo además que presentar a Gabriel Quispe en su segmento Cinema Paraíso. Nosotros seguiremos, habrá una nueva ocasión en la cual te puedo invitar y escuchar tu linda poesía. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, pasen una linda Natividad de Jesús y nos estaremos viendo en el próximo programa, que ya será inaugurando el año 2014. Felicidades para todos y gracias por vernos.